que hay que unir a abuela y a mamá, porque tu mamá no tiene platos especiales. Por supuesto, sí, a mí me encanta el congrí o arroz con moros que hace. Lo ¿De tu hace, mamá? sí, divino. De hecho, yo he sido siempre fanático de ese plato justamente por lo bien que lo hace mi mamá. Como el congrí de tu mamá no hay No, otro. no hay otro realmente. No, ninguno. En La Ninguno. Habana no has probado No, ninguno. ni siquiera el que he probado aquí. Bueno, tal vez es porque es el de mi madre. Y eso es Claro. lo que lo hace más especial. Claro, ¿y la abuela? También, cocina riquísimo también, las sopas, Las los sopas. ajiacos, sí, Ya. maravilloso. El chef Santiago trae una sopa. Hay una sopa muy particular. No me dijo bien si es de su mamá o de su abuela. El chef Batle, su mamá, quiero honrarla hoy, con un arroz amarillo que su mamá le ponía piña. Vamos a ver. Y también unas croquetas. ¿Qué hacía la mamá de Batle? El chef Santiago trae además de esta sopa, la presentación de la sopa es un sueño, porque esta sopa que él heredó de la cocina de su mamá y de su abuela, hoy es un plato estilizado que él coloca en los menús de los restaurantes donde trabaja, y también tiene un tamal. Qué rico. Tamal de la familia. Ah, porque todos los tamales no son iguales. Vamos a ver. Y el chef Eddie, el presidente de la federación, también está con nosotros para conversar sobre la importancia de esa cocina del fogoncito de mamá y de abuela, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues entonces, hoy, desde hoy hasta el domingo, siempre decimos felicidades, mamá. Claro que sí, claro Que que no sí. se nos canse la vida para felicitarlas y para agradecerles a todas las madres cubanas. Con nosotros hasta las 7, que ya comenzamos con esta Ya te decía. actriz y cantante maravillosa. Así es, presentadora de televisión también y excelente madre, como mencionabas. Aquí está Gretel Casson en la portada de la revista con Como la Londra, un regalo musical. Como la Londra. Yo soy como la alondra que al despuntar el día le brinda en su gorjeo las glorias al Señor. Y vengo por el aire buscando la armonía que vierto en mis canciones, llenándolas de amor, llenándolas de amor. Estoy en la Florida, donde mis amores di, y dediqué mi tiempo solo para cantar. E igual que los antiguos y errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. Estoy en la Florida, donde mis amores di, y dediqué mi tiempo solo para cantar. E igual que los antiguos y errantes trovadores, yo busco por el mundo un ser a quien amar. Gracias, Gretel. Ahí la tienen nominada con este disco que incluye esta canción al Cubadisco 2023. Y en pleno Cubadisco también celebramos el Día de las Madres. Y hoy el tema de lo buena cocinera que son las madres y las abuelas. Vamos a ver qué dice el chef Eddie Fernández, presidente de la Federación Un gusto estar con ustedes. Cubana Culinaria, la culinaria cubana. No voy a entrar en competencias porque también hay mujeres chef muy buenas, pero sí quiero que me diga qué importancia tiene la cocina de mamá y de abuela. Bueno, el primer contacto que nosotros tenemos con el arte culinario lo tenemos con nuestra madre, de hecho, de que somos lactantes. Pero son la primera grabación en la mente
de algunos hábitos alimentarios del país, también desde el punto de vista nutricional, las primeras fórmulas que nos dan a través de los alimentos en el primer año, ya se empieza a incorporar al tema de hábitos y costumbres que vamos reteniendo en la memoria gastronómica. Y evidentemente eso es cocina cubana. En cada lugar hay costumbres diferentes que también son las que realmente nosotros después decimos que si nos gusta un producto o no nos gusta. Es la costumbre que ha hecho nuestros padres. Generalmente la gente le atribuyen mucho a las abuelas. Las abuelas son las más experimentadas, evidentemente, y son las personas que velan por los hijos, pero también por los nietos. Y creo que nada, toda ese caudal de experiencia se lo transmite, incluso a los hijos a veces le dice, no le dé esto, no le dé lo otro. Sí, porque la abuela es la que malcria. La abuela es la que realmente lleva de el hecho, patrón. existen libros de cocina, varios estuve revisando, con títulos parecidos. Cocina de la abuela, cocina de mamá. Es decir, es un término que también manejan ustedes en libros de cocina. Sí, ahora en el tema que Dulces de la abuela. sí, ahora nosotros hemos estado trabajando con el tema de las tradiciones y del tema patrimonial y hemos tenido que acudir a los abuelos y muchas investigaciones que tratan sobre cómo se alimentaba, qué forma lo elaboraban. Era una comida muy sana, una comida realmente doméstica, pero bueno, creo que muy sabrosa. Y muchas personas recuerdan que cuando van a un lugar la comida de la abuela. Yo he visto gente llorar por un plato de comida y decir, esto me hace recordar a mi abuela, el plato que nos hacíamos. Generalmente había algún día que la familia se reunía, puede ser un domingo o era un día de un cumpleaños y que como hábito siempre terminaban en la mesa y bueno, se respetaba mucho las costumbres de esa abuela y un poco que se imponía esa cultura culinaria. Y evidentemente usted va a ver que cada persona tiene una receta diferente. Yeah. Incluso hay secretos familiares de alguna receta que se va transmitiendo de generación en generación. Yeah. Y aquí dice, mi mamá lo hacía así, en mi casa se comía así. Y no lo divulgan. No. Lo mantienen. Y siempre uno dice que así como lo hacía mi abuela, así uno afirma lo que realmente tiene como conocimiento. No, y qué hermosa tradición esa que mantuvieron muchas familias y aún las mantienen de verse los domingos, de verse un día a la semana y reunirse todos alrededor, o de la abuela o de la madre, la familia se reúne. En su caso, Chef Eddie, ¿quién era la mejor cocinera? ¿Quién es la mejor cocinera allá? No, mira, por su casa? bueno, realmente en mi casa es mi mamá, pero mi abuela era una persona con mucha tradición, porque en algún momento tuvo que cocinar para muchas personas. Era una familia inmensa, 30, 25, 30 personas. ¿Usted la recuerda? Sí, como no, como no. Y me recuerdo que los días familiares ella quería ser ella la que cocinara, nadie más. ¿Cuánto hacía de arroz? No, éramos 25, 30 personas entre nietos. Y ella ya del día antes empezaba para elaborar porque ella tenía tradición de ir adelantando algunos temas. Pero indudablemente la madre tiene mucho que ver con nuestros hábitos y a veces uno defiende mucho los platos que su mamá uno hacía. Y uno dice, el mejor picadillo que me comía el que hacía mi madre. O sea, parte de los hábitos y costumbres que uno tiene en la actividad. Y uno dice viene de los madre, padres. dice abuela, pero también hay tías fabulosas. Sí, sí. Bueno, hay lugares donde incluso puede ser una hermana, que sea una hermana mayor y que realmente le ha gustado el arte culinario y son las que siempre se han encargado de alimentar a la familia. ¿Usted siempre quiso ser chef? ¿Lo motivó algo esa abuela que cocinaba para 25 personas o encontró la motivación de chef? Siempre, bueno, uno ya el tema lo va adquiriendo después que uno va ganando en cultura. Pero evidentemente sí me gustaba, o sea, me llamaba la atención cómo una persona podía elaborar tantas comidas, cómo calculaba, cómo podía saber que esa cantidad de personas con cuánto comía. Evidentemente obedecía un peso, una norma, pero ellos no lo pesaban, ellos tenían un cálculo mental de amor era por latica, por puñado, por puñado, su abuela sí, también por puñado. Mi abuela en Nuevita era por puñado. Yo me acuerdo, puñado por persona. Mi abuela decía, un arroz con pollo, que o sea, cogía el arroz crudo y lo que le cabía en el puño era una ración, eso no fallaba. Para una persona. Una persona decía, si son 4, decíamos 4, si son 10, echaba 10. Y lo que le cabe a usted en la mano era bueno, alrededor de, me imagino que sean 70, 80 gramos, lo que le puede caber en una mano a una persona. Entonces ya eso no es una ración de arroz con pollo.
para calcular el arroz, porque no tenía antecedentes de pesa, de nada. Entonces ya eso lo da la experiencia, igual que el tema de no medían el agua, no medían el líquido. En este caso exhibían arroz con pollo y ellos sabían cuando tapaba el arroz, 1 o 2 dedos por encima, y eso le daba un buen... Y sin reina y sin nada, No, era no con la había reina. planchita. Y algunas veces con leña en muchos lugares, y realmente tenían un dominio de esa cocina doméstica muy Ese es grande. un sabor muy particular. Claro, El ese que sabor. la abuela le cocinó con leña, Claro. eso no se olvida. Algunos restaurantes la gente dice, se llama así, delicia de mi abuela, la sopa de mi abuela, o sea, porque son tradiciones que realmente están muy arraigadas en la población del cubano. Ya, por cierto, hablando de libros, ¿cómo están proyectando los libros de ustedes? ¿Vuelan en las ferias? Sí. ¿Vuelan constantemente? Ya en estos momentos, ¿verdad? Que ya nos van quedando pocos libros, estamos trabajando en una nueva producción para el próximo año, que para la Feria del Libro. Hemos usado el tiempo en trabajar para diferentes sectores, para niños, para abuelitos, para personas incluso con alguna con un padecimiento, o sea, que es recomendable. Y en eso estamos trabajando, y fundamentalmente en el tema patrimonial, un poco que ir al estudio y las raíces de nuestra cocina cubana. Ya, por cierto, Eddie, que hablando del patrimonio de la comida cubana, estuvo usted recientemente en un importante evento en España. Sí, estuvimos en Sevilla y en Valencia, un grupo de chefs, estuvo Chinea, José Luis y también Joandy, que también fueron 4 compañeros que estuvieron acompañándonos, y hicimos una buena exposición de la cocina cubana con mucho arraigo. El tema en España, nuestra cocina es muy familiar, ¿no? Sí, ¿eh? Y estuvo presente el casabe, o sea, tuvimos degustaciones, como ellos utilizan mucho las tapas, partimos del casabe y a partir del casabe nos recreamos nuestro menú. Hicimos más de 20 platos usando el casabe como base. O sea que, Ya. Bueno, los felicito porque Gracias. estuve siguiendo en las redes el impacto que tuvieron los chefs cubanos en ese evento, donde también los homenajearon y tuvieron un éxito enorme con nuestro casabe y nuestra comida cubana en España. Gracias, Eddie. Muchísimas gracias. Y voy a ver a Chef Batle, que siempre me habla tanto de su mamá. Batle? Increíblemente, pero así mismo es, Raquel. Ya. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Este Día de las Madres, bueno, siempre es alegría, de recuerdos. Es verdad. Y no olvidas a tu mamá. Nunca, jamás. ¿En la cocina? Yo no lo olvido nunca, y en la cocina mucho menos, Raquel. Te voy a decir algo. Nunca he podido superar las recetas de mi madre o de mi abuela. Mira que he estudiado cocina, que he estado en escenarios aprendiendo siempre cosas, pero me es imposible superar esa cocina. Ese es tu sabor de niño, ¿no? Y esa, sí, me trae recuerdo, como la película Ratatouille, cuando prueba aquella Ratatouille, el crítico le recordó la familia y demás, así siempre pasa con estas cosas en familia. Esto huele riquísimo. Mira, Raquel, ¿Eh? esto tiene una receta que hacía mi madre, aunque mi madre no era la cocinera de la casa, porque mi abuela Angélica, mi mamá se llamaba Luisa, se asumía, o sea, se acreditaba a ella siempre toda la cocina. La abuela era una cocinera espectacular. Inclusive me botaba a mí a las cocinas siempre y demás. Mi madre, cuando hacía algo, hacía 2 platos. O hacía un pollo con papa, o un arroz con pollo, tipo un arroz amarillo tipo chorreado así, que tenía un secreto, o hacía estas croquetas de pollo. ¿Cómo son estas croquetas ahí? Y estas croquetas tenían una magia. Y la magia estaba en que no usaba harina, directamente harina de trigo. No. ¿Qué hacía? Cogía los huesos del pollo, el pollo lo hervía. Me acuerdo de eso perfectamente. Le quitaba el hueso y ese caldo iba cogiendo la miga del pan, no la cáscara del pan, el pan que quedaba en casa, y lo iba bañando poco con caldo y con caldo y con caldo y con caldo, hasta que el pan absorbía todo ese caldo. Y después con el pollo, como que lo ripiaba todo así con las manos, recuerdo perfectamente, y le ponía cebolla, y le ponía pimiento, y le ponía jicachucha, y le ponía el culantro, que no es era lo mismo que cilantro. su especie que más le gustaba. Y recuerdo que había en la casa quien no comía cebolla, quien no comía el pimiento, ¿y qué hacía? Lo pasaba por la batidora, hacía como un sofrito, lo pasaba por la batidora todo con aquel pollo y demás, y se lo agregaba poquito a poco, se lo iba agregando a ese pan, esa miga de pan,
Húmeda con el caldo. Húmeda con el caldo. Iba amasando, ¿Se hace una amasando. masa con eso? Se hace una masa. Está en dependencia de la cantidad de caldo y está en dependencia también de la cantidad de líquido, o sea, el líquido. Ya. Y de, Sí, y sí. de pan. Y de pan. Y después que amasaba todo aquello que iba cogiendo cuerpo, recuerdo que como que lo tapaba con un paño y lo ponía en el frío. Increíblemente. Y después, y otra cosa que no le podía faltar, y era la nuez moscada. Si no había nuez moscada, no se podían hacer las croquetas. Y entonces ese era el toque personal de estas croquetas que yo hoy he querido con mucho cariño y con mucho sentimiento que las personas sepan esa receta. ¿Qué hacía después? Las pasaba por harina, después que las conformaba, las pasaba por harina, las pasaba por huevo batido y después por el pan. Que el pan lo tostaba ella en una cazuela y después lo pasaba por la batidora. Su batidora Osterhausen, como decía ella, en aquellos tiempos. Que murió el puré Así mismo. de Ramoncito cuando era chiquito. Así mismo, y tenía inclusive el librito que venía con la batidora. Sí, Lo tenía guardadito cómo para ver las no, cosas. cómo no, Entonces, cómo no no. podía faltar raque, Ya. como un aderezo tipo mayonesa que hacía con pimiento rojo asado. Y después que lo asaba, lo ponía en la batidora con un poquito de mayonesa, lo batía, le ponía sal, le ponía un poquito de pimienta, y entonces un poquito, una cucharadita de tomate, una cucharadita de azúcar, un poquitico de vinagre, y hacía, y yo lo quise recrear hoy. Con, Sí, con pimiento rojo. Y así se combinaban las croquetas de pollo Ya. de mi querida madre Luisa, que la amo con todo mi corazón, y que estoy haciendo honor a esas recetas tan bonitas. Bueno, gracias, gracias. Luego nos vas a descubrir cuál era el misterio del arroz con pollo, ¿cómo es? Chorreado, a chorrera. Era la chorrera, pero tenía un misterio. Bueno, después Porque, me dice cuál es el misterio. Claro. Después me dice cuál es el ¿Cómo que no? misterio. Pero estoy feliz de haber podido mostrar esta receta tan bonita y que tanto sentimiento me trae. Y que me ayudó como chef. Porque muchas de estas cosas, aunque te he dicho que no he podido superar nunca la receta de la abuela o la receta de mi madre, fueron una inspiración para mí. Se nota, en mi carrera como se chef. nota, no tienes que decirlo, se nota muchísimo. Y usted, mi buen amigo, que está hoy en sintonía con nosotros en vivo con la revista de Tarde en Casa, su revista, nuestra revista, ¿qué opina de esta comida? ¿Qué recuerda? ¿Cuál es la mejor comida de su mamá y de su abuela? Dígamela, ¿cuál es? Y si tiene el secreto, ¿qué le echaba? En breve voy con el chef Santiago, que viene también con separadores hermosos con flores. Esta es la semana de las madres en De Tarde en Casa. No se me pongan bravos los padres. En junio estamos pensando algo, pues ya los camarógrafos están, que todos son padres. En junio será su momento. Esta semana es para las madres. Y hoy, como saben, los chefs están recordando a sus madres. También pueden recordar, Santiago, a sus esposas, a sus amigas en el Día de las Madres. A las hermanas. A su hermana. Bueno, luego me comenta de todas esas madres de su familia, pero sí sé que esto tiene mucho que ver con su mamá, que eran 8 hermanos, cocinaba para los 8. Para los Magnífico. 8. ¿Usted era de los que comía bien o era del hijo que comía? De los que comía bastante. ¿Eh? De los que comía bastante y a veces un poco que como poliforme me metía en la cocina y cogía algo y me escondía para comer. Era de los que se llevaba, como le molesta eso a una. Recuerdo, todavía tengo una marca aquí debajo del ombligo. Estaba haciendo un día unas frituras y entonces yo entré y en el momento que entré, que la fui a coger, pues ella llegaba y me la puse aquí para que no me viera. Entonces fue tanto el calor que tenía que me quemé. Y bueno, Era tremendo. Y la fritura. después finalmente ya me dilaté que estaba comiendo la fritura. Que era mejor pedirse a la mamá. Y entonces tenía también ese tema algo muy peculiar, que si ella hacía, por ejemplo, 8 frituras o hacía 10 frituras, o se tratara de algún tipo de postre, le daba las porciones a todos por igual. Y si alguien quería aprovecharse y comerle al hermano, pues ella tomaba y decía todas las porciones para que él aprenda a respetar las porciones de los hermanos. Y había veces que había que comerse hasta 4 o 5 dulces. Si mis hermanas me estaban viendo, recordarán. Ya, que los enseñaba. ¿Ella lo inspiró a ser chef o fue en otro momento de su vida? Bueno, realmente ella no me inspiró a ser chef. Ellos siempre me inspiraron en que estudiara, que fuéramos universitarios, que fuéramos gente profesional. Y finalmente dio tanta vuelta a la vida que me hice universitario y me gustaba la cocina, pues estudié
estudié cocina. ¿Le gustaba cómo usted cocinaba? ¿Cómo usted cocina? No me inspiraba, pero sus platos, sus sabores, Ya. la manera de cortar las especias, siempre me recuerda cómo lo hacía y los sabores que esos Mire platillos eso. que ella preparaba, pues que eran muy, muy interesantes. Ella tenía algo muy peculiar y muy propio de ella, y que era, por ejemplo, el ají, que en muchas casas se corta, se le quitan las pepitas, pues ella lo introducía Completico. en cada una de las preparaciones completa con la semilla, y esa semilla pues le daba un sabor espectacular y muy característico de la zona, por supuesto, de nuestra casa. Y me imagino, esta sopa la hacía así su mamá. ¿Qué misterio tiene esta sopa para usted? Esta es una sopa tradicional. Recuerden que, como se dice, ¿no? Cada cocinero tiene su librito, como también cada madre. Por eso, el presidente decía ahorita, esto me recuerda a mi abuela, me recuerda a mi madre por los sabores y por la característica que tiene cuando prueba el plato. Esta es una sopa que es una receta tradicional, pero que varía en que a la hora de prepararlo, una vez que usted obtenga el fondo del pollo, de haberle hervido todo el subproducto, pues, ¿qué hacía? Cogía una película de grasa, doraba la cebolla, la cebolla quedaba casi caramelizada, por eso el color este que coge es un fondo de pollo, pero sin embargo el color del líquido pues tiende a ser un color pardo, un color Eso se lo da a caramelito. Es porque la cebolla una vez que la cebolla caramelizada. se haya caramelizado, se le pone el cilantro y entonces se continúa la cocción de la sopa. Se le pone el resto de los ingredientes. Es una sopa que además de llevar, se le ponía un sinnúmero de viandas. Todo lo que pareciera se le ponía a la sopa. Hay quien no le gusta ponerle mucha vianda, pero bueno, en casa se le ponían muchísimas viandas. Era una sopa muy nutritiva que te daba mucha energía, sobre todo, para continuar las faenas diarias. Y otra de las características que tenía era que, por ejemplo, el ají, Completico. que se hacía con el ají, el pimiento, pues se asaba directo a la llama, se ponía en la llama así, que se quemaba, se veía que por fuera se quemaba. Y entonces después, bueno, se pasaba a un recipiente donde se lavaba, se le quitaba la parte negra y esto se le introducía a la sopa. Esto le da un sabor característico muy interesante, un sabor ahumado, un poco que cambia los sabores de las sopas tradicionales. Nosotros, y yo sobre todo, he querido recrearme en un poquito que estilizar esas viandas, que por cierto también esas viandas están pasadas por la candela, se han humeado para que den ese sabor característico. No voy a faltar el tipo de cilantro y el maíz. En este caso utilizamos el culantro, es uno de los que más abunda hoy por hoy en las diferentes... Y el maíz lo veo como tostadito. Ahora, el maíz ocurrió lo mismo que con el pimiento, pues se asa arriba directamente al fuego. Antes se hacía con la grasa del carbón, que le daba un sabor muy sabroso, muy característico de esa cocina campesina. Es decirle que yo soy natural de Pinar del Río. Y entonces, ese sabor de ese carbón con esa combinación de los asados, pues le da un sabor bien diferente al resto de la sopa. Y después se lo ponía a la sopa. Entonces le transmite el sabor, ese sabor ahumado asado, por decirle de doble manera, y que lo hace un plato muy peculiar, muy característico y que sí te hace recordar. Ahí es toda una fiesta de sabores de mamá, inolvidable para el chef Santiago. El chef Santiago tiene otro momento con nosotros que también va a recrear algo muy especial que se hacía en su casa. El tamal de la casa del chef Santiago. Pero eso va a ser más adelante. Ahora los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales.
Les reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir junto a su revista de Tarde en Casa. Tiempo para nuestro segmento de las noticias culturales y lo decía desde los inicios que estoy feliz de recibir en este espacio a una artista a quien queremos muchísimo desde la revista, cantante, actriz, presentadora de televisión. Las buenas tardes y la bienvenida para Gretel Casón. Qué bueno, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Leiber. El placer es mío también, que me encanta estar de Tarde en Casa con Raquelita, con Arnaldo, contigo. Me siento parte de esta casa también. Bueno, vamos a hablar hoy del disco, de las presentaciones, pero se impone felicitarte porque eres una excelente madre. Gracias. Y esta semana estamos homenajeando a todas las madres, así que felicidades, no solo por mi parte, también de todo el equipo de la revista y todo el colectivo que hace posible este espacio. Gracias. Bueno, pues ya lo decía que Como la Alondra es tu más reciente producción discográfica nominada por partida doble a los premios Cubadisco 2023. El disco está aquí, lo tengo en la mesa de nuestro set, por favor, si me ayudan los cámaras. Como la Alondra, justamente con esa canción iniciábamos hoy la revista, así que me gustaría que nos contaras un poco del disco y qué ha representado estar nominada en 2 categorías a la Feria Internacional del Disco. Bueno, mira, Como la Alondra, decías que iniciamos con esta canción, es una canción de Cindo Garay, que es la primera que abre este álbum mío, que es un álbum de canciones de música latinoamericana. Tiene 13 canciones. Cuba, por supuesto, como el centro de esta propuesta latinoamericana, porque soy una cantante cubana. Es un disco que me hace muy feliz que esté nominado en 2 categorías en Cubadisco 2023, que son canción y diseño gráfico. Tiene un diseño precioso. Sí, tiene un diseño precioso que agradezco mucho a Ricardo Monar, que de verdad que estuvo en sintonía conmigo desde el inicio, nos comunicamos muy bien y creo que de ver el disco expresa toda esa estética de Latinoamérica que se refleja en las artes latinoamericanas, tanto en la música como en la pintura, en la artesanía, en la plástica. Y Monar, también quiero resaltar el trabajo del diseñador de vestuario que fue José Luis González y del fotógrafo Alejandro Fernández, pero realmente Monar integró todos esos elementos y logró un diseño que, bueno, a mí me complace mucho y está nominado. Desde el punto de vista musical, bueno, los arreglos y la producción estuvieron a cargo de Gastoncito Joya, una vez más. Que, excelente. Músico, sí, excelente, con quien ya yo había hecho el disco anterior, Rumbo Azul. Es un disco hecho solamente a cuerdas pulsadas, porque también es un elemento que caracteriza la música latinoamericana, ¿no? Y además queríamos que fuera cercano a la raíz, ¿sabes? Que ese es el instrumento de los trovadores, el instrumento que muchas personas en Latinoamérica... Es como un sello, sin dudas. Exactamente, que no son músicos, pero tocan una guitarra para una serenata, para enamorar, para festejar. Entonces ahí tengo a Barbarito Torres, a César el Lento, a Carlos Ernesto Barona, a Héctor Quintana. Y un team de todas estrellas. Sí, y a invitados muy especiales que les quiero agradecer también al trío Los Embajadores y Julito Padrón con una trompeta que está también en un tema. Bueno, hay que buscar el disco para escucharlo y disfrutarlo. De momento ya sabe que está nominado al Cubadisco. Y hablando de Cubadisco, una de las instituciones que justamente homenajea este año el Cubadisco es el Canal Clave. Y en Canal Clave tienes un espacio, Nuestra Canción, que ya lleva varios años, ¿no?, en la preferencia del público. Así es, pero antes quería decirte que este disco es del sello Unicornio de Producciones Abdala y una coproducción del Centro Nacional de Música Popular. Así que agradezco también a todos los que ayudaron a crear este disco, a Vitico y a todos. Sí, tengo un programa en Clave hace ya, el tiempo pasa tan rápido, creo que 5 o 6 años, se llama Nuestra Canción. Y lo dirige Marisa de Chapelle y como siempre digo, estoy en mi zona de confort porque hablar de música, conocer autores, conocer canciones... No es difícil. No es nada que no me guste hacer, o sea, es muy cómodo y me hace muy feliz. Qué bueno, ya sabe. ¿Qué día sale exactamente? Salen los miércoles por Clave a las 3 de la tarde, tal vez 3 y algo, 3 y media. Clave tiene sí un sistema de que no siempre los horarios, pues... Y luego se repite en Cubavisión Internacional, en las mañanas, en la noche. Bueno, ahí está, hay que buscarlo también para disfrutarlo. Hablando de presentaciones, sé que hace muy poco estuviste en México, en el Distrito Federal, con un concierto maravilloso, acompañada por otras artistas, y que llamó la atención de todas las personas que tuvieron la suerte de disfrutarlo. Pero el público cubano, ¿cuándo puede escucharte? Sí, estuve con Las Musas, un trío de muchachas que me acompañan, que les mando un beso.
y hicimos canciones de este disco, en el repertorio tuvimos canciones de este disco y del disco Rumba Azul también, hicimos un concierto muy bonito en Los Pinos y queremos repetirlo en La Habana, por supuesto, pero ahora como estamos en Cuba Disco, bueno, donde voy a estar va a ser mañana en la gala del Meliá Coiba y el día 12 en La Zorra y el Cuervo, que también hay una descarga, no solo conmigo, con varios artistas que estamos ahí invitados en ese proyecto de Alejandro Mayor. ¿Cuáles serían los horarios, Gretel? La gala de La Zorra del Cuervo es a las 2:30 de la tarde. Y bueno, lo del Coiba sí creo que hay que verlo por televisión porque es como solamente Es más para, privado, es claro. para los implicados, no para los músicos. Bueno, pues ahí hay que disfrutar también de toda tu música. Gracias, felicitaciones. Reitero por las nominaciones, por el disco y también por ser una excelente madre. Por cierto, Gracias quiero a regalarte ustedes. esta postal, cortesía Ay, muchas gracias. de la revista de Tarde en Casa y de nuestro Gracias. equipo. Así que nada, disfruta de ese domingo junto a la familia, junto a tu niño y a todas las personas A que mi quieres. madre. Claro que sí, pues, el saludo para ella, Sí, mándale un beso saludo también. a mi madre, Marta Sayas, que la amo mucho. Marta, gracias por estar viendo la revista Seguro a esta hora de la tarde. Gracias, Gretel. Usted no se vaya, siga con nosotros en solo minutos. Regreso a este set para nuestro segmento Mi Casa en Movimiento. La verdad es que es emocionante escuchar a estos chefs de tantos años de experiencia en tantos eventos internacionales, chefs de altos y grandes, bueno, alta hotelería, es el Hotel Sevilla, donde el chef es importantísimo en él, ahora está cerrado. El Sevilla, pero lo interesante es verlos hablar de la cocina de su mamá. El chef Santiago me hablaba de que son 8 hermanas y me decía, 8 hermanos y de ellos 3 hermanas, que usted dice que también son excelentes cocineras. Fabulosas, excelentes cocineras. Son mayores que usted, por Son mayores que yo. Ellas tienen, ahorita ahí decía algo, ¿no? Cada cual defiende a su familia, ¿no? Y defiende el plato de la madre. Yo tengo 3 hermanas mayores y una de ellas hace un arroz moro, un congrí que es espectacular, es único. Es único. Nosotros, ¿Cómo se llama esa hermana? ¿Es mamá también? Nelly, sí. La felicitamos. Nelly. La felicitamos, por supuesto, para ella, para Nora, para Nancy y para el resto de las madres de la familia. Ella lo hace tan fabuloso que nosotros cuando vamos de visita allá, pues queremos que siempre nos haga el congrí. Y cuando más sabroso está es al siguiente día, como nosotros le decimos, calentado. Volverlo a recalentar. Ya. Y entonces es espectacular ese arroz moro y ese arroz con gris. Ellos también se recrean mucho en los frijoles, en la parte de los guisos. O sea, son muy, muy buenas cocineras y sobre todo todo ha sido herencia de nuestra madre, ¿no? Que cocinaba con esos sabores que ahorita Qué hablábamos rico eso nosotros. cuando vamos allá, ¿eh? Cuando vamos allá cocinan las hermanitas, a malcriar al hermanito. Cocinan las hermanas y a veces yo tanto que haga algún tipo de platillo también para que... Bueno, usted como que debe decir, para claro. especial en Claro, en pero no este se pone tema. muy, el chef no se pone muy riguroso. No. No. No se puede. Porque Santiago es todo lo... Bueno, ya ustedes han visto, tiene hasta un libro de la forma en que corta sus vegetales y presenta, y ya saben que es también hacedor de unos cuchillitos mágicos que son con los que corta. ¿Por qué recuerda tanto este tamal que nos trae hoy? ¿Qué tiene este tamal? A ver, este tamal me recuerda siempre la infancia, ¿no? Que nuestra madre lo hacía para el resto de los hermanos y por supuesto para la familia, lo hacía sobre todo los fines de semana cuando había algún Pero tipo de ahí no era un evento, tamal algún para tipo- cada uno, ahí en Pinar del Río se hace tamal. Ahí se hacían tamal. ¿Cómo hacía Y muchos? bueno, nos mandaba a nosotros y íbamos, buscábamos el tamal y nosotros, alguna de las características era que nosotros no comprábamos maíz molido, lo hacíamos, lo rallábamos en guave, era bastante trabajoso, pero realmente el sabor era muy diferente a cuando el tamal es molido. ¿Esto qué característica tiene? Y muchas de las familias en Pinar del Río también utilizan este tipo de receta, que el contenido, la masa, no es solamente 100% maíz. Se le incorporaba un 40%, o sea, 60% de maíz, y se le incorporaba un 40% entre papa y calabaza, dentro de rallado. Y esto, ¿qué traía como característica el plato? Que en las propiedades organolépticas era un tamal muy suave, con mucha suavidad. Nunca llega a ponerse, a endurecerse como cuando se hace con la masa completa de harina de maíz. Es un tamal muy suave y
sí, siempre en la región de Pinal, siempre se le ha puesto, y sobre todo mi familia le ponía algo dentro del cerdo, una empellita, un pedacito de carne. Eso no debe sí. faltar. No se Pero dígame hacía un tamal chef, sin ponerle algún la tipo de harina empellita. que rayó, la harina tierna, ¿cómo se le incorpora a la papa? Me dijo que le incorporaban papa y ¿qué más? Papa y zanahoria. ¿La hierven aparte? Y calabaza y ¿cómo? cupa. No. En la misma masa igual se rayaba y se hacía la mezcla. Se raya la papa y ¿qué más? Se raya en el guayo, se rayaba la papa, se raya la calabaza, se rayaba el tamal, se ponía en un bolo, se hacía la masa, se hacía un buen sofrito, ya con la empellita, con la parte de la carne que se le iba a poner, y todo esto se mezclaba. Entonces, bueno, lo llevamos entonces a la hoja normal del maíz. Y bueno, pues hacían. Y en eso sí, y en eso de hacer el tamal en la hoja así, bárbara. Su mamá y sus hermanos. Era súper espectacular. Sí, allá sobre todo se servía, se abría la hoja y así mismo en la hoja se ponía el tamal y bueno, se le ponía el mojo de cebolla por encima, que en este caso tiene un mojo de cebolla y un mojo de cebollino. Yo lo que hice fue, esto es un tamal normal en hoja, lo único que hice fue cortarlo, un poco llevarlo a un poquito del estilo y llevarlo a las tendencias que hoy. Qué bien, a propósito, las viandas, a propósito de unir las viandas con la harina, porque en La Habana pensamos que cuando se hace eso, porque no alcanza el maíz, y es para estirar el tamal. No, ustedes lo hacen a propósito para lograr una textura. Para lograr que la textura sea una textura bien suave. Incluso lo puede guardar de un día para otro en refrigeración y al siguiente día cuando usted lo corta y lo vuelve a calentar en una sartén, una pequeña película de grasa, sobre todo cuando es grasa de puerco. Y con un congrí de, ¿cómo se llama, Luis? ¿Cómo es? Con un congrí de Genelio, la sobrina mía, Yenisei, pues... exquisito. Felicidades a todas las madres de la familia del chef Santiago, que hoy las ha recordado con un cariño infinito y desde la comida. Seguimos, que vamos a ver cuál era el kit del arroz con pollo de la mamá del chef Batley. Ya se va esta semana aquí en De Tarde en Casa con separadores especiales dedicados a mamá y cada día vamos a abordar de diferentes formas eso que es ser mamá, lo que sienten los hijos por mamá, mamá por sus hijos, por la familia, y hoy lo estamos viendo desde los chefs. Ya sabemos que Batley, mamá Luisa, ¿no? Luisa. Entre su mamá Luisa, no, y Angélica, su abuela. Así es. También fue muy importante y él nos decía en su formación como chef. Pero Batley no olvida este arroz con pollo de su mamá, que lo ha hecho especial hoy para nosotros. ¿Qué tenía este arroz? Me da sentimientos hacer el plato, porque como quiera que sea hay un sentimiento, ¿no? Muy fuerte. Raquel, el misterio está en que después que mi madre hacía el arroz con pollo a la chorrera, ella cogía piña y le agregaba piña. ¿Y dónde ponía la piña? La piña se la agregaba al arroz, increíblemente, y da un sabor especial. Si ¿La ponía así o la elaboraba un poquito antes? La elaboraba un poquito, ya, con un poquito de azúcar y vino seco. Y me acuerdo que le ponía vija al arroz, para darle color. Ya. Ese tiene muy buen color. Lo hice con vija. Específicamente en el restaurante teníamos vija y pude hacerlo igual. Ella cogía su pollito. Y también si tenía un poquito de bacon o jamón, también se lo incorporaba. Pero la piña era el detalle. El detalle del arroz. En trocitos se la ponía. En trocitos, en dados pequeños. Era la piña. Y esa combinación, y no podía faltar, cuando le incorporaba marisco o algún pescado o algo así, el limón. Y yo en honor a eso, si se puede ver aquí en el plato, le puse limón. ¿Limón para echárselo al arroz? Para ponerle al arroz, sí, para ponerle al arroz. Y entonces le daba un sabor bien especial, bien rico. Inclusive hay muchas personas que cuando le hablo de esta receta, hoy cuando lo hice en el restaurante,
allá en La Calesa, cuando los muchachos lo probaron, me dijeron, qué bien combina el salado con el dulce. Y verdad que combina muy bien. Y a mí siempre me gustaba mucho. Era una comida de los domingos. Yo nací en La Habana del Este, en Camilo Cienfuegos, y los domingos era el día que íbamos a la costa a bañarnos los vecinos. Era un momento muy bonito de la etapa de nuestras vidas. Y siempre que regresábamos de la costa, siempre hambrientos. Con el hambre que da el mar, la costa, teníamos este arroz o el pollo con papa. Qué Increíble, con papa el qué domingo, rico. qué maravilla. Ah, y no podía faltar el pimiento asado. Bueno, como no puede faltar hoy la felicitación para Ivonne, su esposa. Claro que sí. En el Día de las Madres, Muchas también para felicitaciones. todas las madres y compañeras de La Calesa, Así Real, que es el restaurante en el que trabaja el chef Batle, que también colabora muchísimo con nosotros para que el chef Batle pueda llegar y hacer con nosotros esta revista en vivo. Amigos, sí, estamos en vivo, porque aquí lo tenemos todo o casi todo. Imagínense que tenemos hasta permutas y compras y ventas de casa. Ahí tienen a Leiber con Mi Casa en Movimiento. Listo ya para nuestro segmento Mi Casa en Movimiento. Si usted quiere compartir alguna venta o permuta, puede escribirnos a detardencasa.educativo@icrt.cu. Reitero, detardencasa.educativo@icrt.cu. Comienzo ya con la primera de las notas. Se permuta una casa en la ciudad de Pinar del Río hacia La Habana. Consta de sala, comedor, un cuarto, cocina amplia, baño y patio interior. Se necesita casa pequeña en La Lisa o Marianao. Interesados, llamar a Felicia, reitero, llamar a Felicia al 4872-6782. El teléfono 4872-6782 y la dueña se llama Felicia, así que no dude en llamarla. Segunda nota de este lunes, se vende o se permuta una casa en segundo piso en Centro Habana. La misma consta de sala, saleta, 3 cuartos, cocina, comedor, baño, gas de la calle, teléfono fijo, también cuarto de lavado y pasillo interior. Se necesita casa o apartamento de planta baja o en primer piso de 2 o 3 cuartos en Centro Habana, Habana Vieja, Cerro o Plaza de la Revolución. Interesados, llamar a Guillermo al 7863-8099. Reitero, Guillermo a través del 7863-8099. Hay más, se vende o se permuta una casa en Guayos, provincia de Santi Espíritus. Consta de portal, sala, saleta, 3 cuartos, con closet por cierto, 2 cocinas, baño, terraza, patio amplio con cuarto de lavado, turbina de agua y árboles frutales. En caso de permuta se necesita en el mismo Guayos o en Matanzas. Para mayor información, llamar al número 4165-0515. Y se vende o se permuta un apartamento en Marianao, en La Habana, hacia Regla o Guanabacoa. Consta de sala, comedor, cocina, un cuarto, también baño, patio con lavadero y 2 tanques elevados. Interesados o con mayor información, que necesiten mayor información, llamar al 7794-1573. Reitero, el canal telefónico 7794-1573. Ahí están las ventas y permutas que hemos estado recibiendo en el transcurso de la semana anterior. Usted puede enviar algunas, si lo tiene, si quiere compartirla con el público de la revista, a través de nuestro correo de tardencasa.educativo@icrt.cu. Cerramos el segmento, pero voy corriendo al set principal para nuestro momento de dar respuesta a las preguntas y compartir saludos y felicitaciones siempre desde De Tarde en Casa. Bueno, pues aquí estaba, son felicitaciones a las madres, pero
Esto me ha encantado porque me han mandado la foto de las muchachitas de Nuevo Vedado, de las hermanas Onelia y Esther Reynoso Márquez, que no se pierden nuestro programa. Están viendo aquí el programa, mira qué simpáticas. Y entonces las muchachitas que ya son mayores, dice que pronto van a hacer el arroz con pollo. Wow. Suyo. Y que felicitan a todas las mamitas cubanas. Claro, muchísimas felicidades también para ustedes. Y está lleno de aquí las llamadas felicitando, Miguel Peña de Playa, felicita a todas las madres, Alina Gutiérrez de Bauta, que es una fiel televidente y quiere saber de la receta de croqueta, cómo es la masa con pan y caldo. El mismo caldo que se hace con los huesos del pollo, la misma figura del pollo para hacer la croqueta, se separa un poquito y se va incorporando la miga del pan, que es la parte de adentro del pan, la parte blanca, no la cáscara, hasta que vaya absorbiendo, y a medida que va absorbiendo se va haciendo esa masa. Ya. Después se le agrega, bueno, el sofrito, lo que se preparó y se hace la croqueta. Pero es importante darle un golpe de frío, porque es lo que le da la textura, lo que le da Para después hacer el proceso. Para después hacer el proceso de hacer las croquetas. Muy bien, el golpe de frío. Sí, tengo algunos saludos y felicitaciones. Nos escribía Lilian Odalis desde Majagua, en Ciego de Ávila. Quiere felicitar a su mamá Eumelia Naranjo, que hoy está cumpliendo 90 años. Así que felicidades para esta señora que está viendo la revista también y nos ve desde Majagua, en la provincia Ciego de Ávila. También Razdali, una excelente amiga que siempre nos escribe a través del chat en Telegram de la revista, quiere felicitar a su mamá Odalis, que estuvo de cumpleaños el fin de semana. Así que un beso grande para la mamá de Razdali. Y varios amigos se han estado comunicando. Por ejemplo, Belkis Maura Álvarez lo hacía a través de Facebook. Dice que envía saludos para todo el equipo y que recordó, por supuesto, la comida que hacía su mamá en casa. Dice que las recetas eran exquisitas y maravillosas, que cocinaba muy rico y agradece el espacio y la presencia de nuestros invitados. Juana Esther Mora Zamora se comunicaba, dice que le encanta el espacio y que nos ve desde Jobao, en Las Tunas. Por su parte, Iris Álvarez envía saludos para todos. Dice que son especiales, ¿no?, los lunes de cocina y está viendo la revista desde muy temprano. Dice que nunca se la pierde. Gracias a ellos. ¿Raquel? Ay, me encanta como algunas personas recuerdan platos de las madres. Carmen Luisa del Auton, que es una fiel televidente, dice que las torrejas de mi abuela me encantaban. Felicita a todas las madres cubanas. Margelina Vega de Nuevitas habla de los frijoles compuestos de su abuela. Sí sé cuál eran unos frijoles colorados, es que también es mi prima, está hablando de los frijoles de mi abuela, eran colorados y eran espesos, le ponían plátano maduro dentro, le decían compuesto de frijoles. Sí, gracias Marielina por estarnos viendo. Sí, más saludos. Ilvina González se comunica desde Holguín, dice que nunca deja de ver la revista. Marianela Roa envía saludos para los invitados. Gisela Pacheco también agradece el espacio de este lunes. Y una buena amiga, Juana Cruz Ríos. Ella pregunta, quiere saber cómo se hace ese rico arroz con la piña. Si se hace primero el dulce, pregunta. Mi madre lo que hacía era que preparaba primero la piña, como que la glaseaba un poquito. La cocinaba con azúcar y vino seco. Me acuerdo, y le ponía un poquito de vinagre. Y después que la tenía, la dejaba enfriar, y cuando estaba terminándose el arroz, que ya el arroz se estaba terminando, le incorporaba la piña, le iba incorporando la piña. O lo ponía en la mesa y cada uno se ponía un poquito de piña y lo combinaba con el arroz. Realmente es riquísimo, así que lo pueden probar. Hoy lo vamos a probar desde la revista. Claro, yo quiero felicitar a Marta, la mamá de Gretel, Muchas que gracias. madre, amiga, compañera nuestra del ICRT por mucho tiempo y alguien a quien quiero muchísimo. ¿Qué tal cocina Marta? Maravilloso. ¿Qué es lo mejor que hace tu mamá? A Realmente. ver. Bueno, hace unas croquetas famosas entre mis amigos. ¿Sí? Sí, que ya tengo encargos y todo de amigos. Raquel, yo quiero felicitarte a ti. Ay, gracias. Que eres una excelente madre, una excelente abuela y Así mismo. tienes que celebrarlo. Ya, muy bien, muy bien. Hay una familia, Avilia Díaz, de Pinar del Río, del entronque de Herradura, mire, pero saludo a toda su familia. ¿De dónde es su familia? Del mismo bien. Del mismo Pinar, bueno, pues Sí. parece que la conoce, es del entronque de Herradura, y saludan, dice que 8 hermanos muy unidos, que bueno, que ya algunos no están, que lo siente mucho.
Sí, tengo más saludos, Raque. Mirelda Márquez agradece la presencia de los chefs, dice que siempre aprende con ustedes, por eso le envía su agradecimiento. Alejandro León nos saluda a todos, es de los fieles a nuestro grupo de Facebook, así que el abrazo también para él. Águedo González Leal dice saludos para mis colegas, los chefs, sí y para el colectivo del programa. Un amigo de la casa también, chef, ¿verdad? Claro, Águedo es ciego, ¿no? Águedo decía, él es un gran seguidor y en la otra ocasión no dio tiempo a sí, porque había enviado saludos para ustedes. Pero él siempre está muy atento al tema. Sí, en las redes es muy activo y todo. Este cake maravilloso, ¿esto es de ustedes? Bueno, es una gentileza del proyecto Antechef y bueno, y Tico y Olavi que iban a estar presentes, pero por otras labores no pudieron estar. Pero está el corazón de todos los cocineros. Vicepresidente, y Tico tiene un libro de dulces que a mí me fascina, chocolate con maní. Así es. Tiene varios ya tiene varios. Tiene varios, ¿eh? ¿Quieren felicitar? Este es el momento. ¿Quieren felicitar a alguna madre especial ustedes? No, felicitar a nosotros que somos tenemos un gremio bastante grande y donde el 53% son compañeras. Felicitar a todas las madres y a todas las personas que nos siguen a través de las redes, a través de los medios de difusión. Y le agradecemos porque ellas son la inspiración de nuestra cocina y son las que han aportado mucho al patrimonio nacional. Muchas felicidades a todas. Lisandra Celina, un beso grande, que también es una excelente madre y nos acompaña los lunes. Lisandra Celina. Lisandra, ¿cómo no? Felicidades a todas. Y entonces, mamá, eres la responsable de picar este cake maravilloso. Cerramos a ver. Así es. No, el primer corte. ¿Hay alguna regla para picar un cake? No, solamente fijarse que Un cuchillo con flores. Un cuchillo con flores, claro, combinado. Te equivocas, algunas flores tienes tú. Y eso es. Muchas felicidades, mamá. Seguimos, mañana nos volvemos a encontrar con otro tema dedicado a las madres. Aquí en esta revista, que para hacerle gusto lo tiene todo. O casi todo. Muy buenas tardes. Dedicado a la elaboración de cestería con más de 20 años en el oficio. El programa por excelencia de las artes plásticas en el canal educativo ha reservado para esta semana el documental Manos de Raíz, una atractiva propuesta para la noche del martes. A las 10:45 de la noche, La Otra Mirada. Pues yo les enseño a mis hijos, a todos mis hijos, a mis hermanos, a mi hermana, a mi prima. El consumo de drogas provoca sensaciones que terminan cuando sus efectos desaparecen. Al final, los problemas crecen. Las drogas te alejan de la familia y de los buenos amigos. Destruyen tu voluntad y te someten al abandono. Tu salud se quiebra y tu vida se acorta. Busca ayuda. Acércate a tu familia, a los verdaderos amigos y sobre todo a un especialista. Nuestra salud pública te garantiza la ayuda que necesitas. ¿Necesita repostar combustible y no sabe dónde encontrarlo? Ahora con Servicupet es mucho más fácil. Aplicación móvil que localiza de forma inmediata el tipo de combustible que necesita, accediendo a la fecha de abastecimiento en los servicentros de todo el país. Disponible en Apecalis y súper fácil para personas naturales y mediante contrato directo con Tecnomática para empresas y otros actores económicos. Servicupet, rumbo a la transformación digital de la sociedad cubana. De mayo, aniversario 66 del combate del Lubero, acción liderada por Fidel que marcó la mayoría de edad del ejército rebelde.
Fue una victoria completa para nosotros. Capturamos en el Ubero muchas armas, entre ellas rifles Garand y Browning, que eran un botín valiosísimo para nuestras fuerzas, así como gran cantidad de parque. Juan Almeida.